Aquí en el informativo de Negocios Televisión, y para ello contamos con José Luis Herrera, analista en Banco Big en España. José Luis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quería hablarte de uno de los gráficos que hemos comentado en el día de hoy aquí en el informativo. Por ejemplo, les contábamos a los espectadores que parece que el mercado no se crea en la Reserva Federal y que hay mucha diferencia entre lo que esperan los mercados que vaya a hacer la Fed con los tipos de interés y lo que dice Jerome Powell que van a hacer. Ellos dicen que se van a situar los tipos de interés, el techo de esos tipos, en el 5,1% correctamente, y bueno, no van a bajar los tipos el año que viene, pero el mercado sí que espera que la Fed más o menos a mediados de 2023 empiece ya a bajar los tipos de interés. No sé si realmente esto nos está queriendo decir que el mercado básicamente considera que la Fed acabará doblegándose un poco a lo que le exijan los inversores, o bueno, ¿cuál es la interpretación que puedes sacar tú, José Luis, de esta diferencia que estamos viendo entre las expectativas del mercado y las expectativas de la Reserva Federal? ¿Es algo habitual? Esta dicotomía es habitual, sí, porque muchas veces el mercado de alguna manera fuerza las actuaciones de la Fed, y aquí creo que es importante discernir entre lo que suele hacer la Fed tradicionalmente, o por lo menos en los últimos tiempos, y lo que hace el BCE. Si nos atenemos a la pasada semana, el discurso de Powell, pues bueno, intenta siempre transmitir con mucha cautela, ¿no?, las palabras, la importancia muchas veces de mover los mercados también a nivel de la dialéctica, pues quizás para no, bueno, contrariar, ¿no?, al mercado. Es decir, podríamos decir que la Fed es rehén, ¿no?, de los mercados, mientras que vemos que el tono por parte del BCE, en este caso de la presidenta Lagarde, quizás no tiene en cuenta esa sensibilidad, ¿no?, de cómo pueda reaccionar el mercado. Podría incluso dar la impresión de que lo que desean es que el mercado, no que se hunda, pero bueno, sí que de alguna manera pues relaje esa posible sobrevaloración, ¿no?, que pueda tener. Y yo personalmente me planteo si es por una cuestión de osadía o, bueno, simplemente por inexperiencia, pero el caso es que podríamos ver perfectamente esa diferencia de sesgo en cuanto a cómo se transmite la información y cómo se tiene en cuenta el posible efecto que pueda tener el mercado. Ahora mismo la dicotomía de si realmente pues sí, vamos a ver una situación en la que las aguas vuelvan a su cauce, pues a nivel de política monetaria podría ser creíble, pero si nos atenemos a la historia reciente, en la que pues bueno, se aseveraba hace un año que la inflación iba a ser transitoria, y muchas otras cuestiones que luego se han tornado precisamente en todo lo contrario, pues desde luego no debería prestarse mucha credibilidad a la Fed en detrimento a lo que el mercado haga, que al fin y al cabo pues es, bueno, esa frase, ¿no?, ese axioma tan común en la bolsa de que el mercado soberano al fin y al cabo es el que acaba pues dando, bueno, pues haciendo, digamos, que los bancos centrales muchas veces dobleguen sus propuestas. Efectivamente, te iba a decir precisamente que los mercados son soberanos y el debate un poco está en si lo son más los bancos centrales o el mercado, y en este sentido pues habrá que ver, realmente el tiempo nos dirá finalmente quién es el que gana y bueno, qué acaba haciendo la Reserva Federal, si seguir su camino o al final hacerle caso a lo que dicen los mercados. Por otra parte, José Luis, quería preguntarte un poco por vuestra opinión de cara a lo que puede hacer el mercado el año que viene, en 2023. ¿Cuáles son los activos que consideráis se pueden comportar mejor? Hay muchos que hablan de la renta fija, no sé si vosotros también estáis a favor, y en ese caso pues no sé exactamente en qué recovecos de la renta fija os estáis enfocando más. Sí, está claro que con el varapalo que ha tenido la renta fija durante este año, eso no es de por sí una explicación de que bueno, pues vaya a tener que comportarse mejor, pero desde luego va a depender muy mucho también de cómo se plantee, yo creo, el primer trimestre va a ser clave, cómo se plantee en términos de bancos centrales, en términos de si realmente estamos entrando o no en una recesión, y en caso de que así sea, en qué cuantía, si va a ser global, si va a ser focalizada, y quizás se haga más importante en este último caso, que sea, en el caso de que haya una desaceleración barra recesión, pues un asunto más focalizado, pues ver qué oportunidades puedan surgir en renta fija en zonas concretas. Bueno, en según qué tramos sí podría ser interesante ir posicionándose, y sobre todo esa ecuación 40-60, renta variable pues renta fija, debería volver a funcionar, algo que históricamente ha funcionado y que este año pues se ha desligado totalmente de esa inercia.
Probablemente no sea todavía momento de posicionarse en high yield, probablemente sea momento de ir viendo pues, renta fija en bonos gubernamentales, sobre todo en aquellos países pues, bueno, más zona euro, por ejemplo, más punteros. Y en cuanto a renta variable, pues ir viendo lo dicho, o sea, cómo reaccionan los mercados en las próximas semanas, meses, porque en caso de que la corrección que ahora mismo pues, es incipiente se plasme algo más, ahonde algo más y podamos ver niveles inferiores a los habituales, pues sí que podría ser momento de ir posicionándose de cara a construir una cartera pues, bueno, diversificada en este aspecto. Por otra parte, también, José Luis, quería preguntarte directamente por Tesla. Voy a echar un vistazo a qué está haciendo ahora mismo en los futuros. Está subiendo en torno a un 2%. Hoy hemos conocido que, bueno, Elon Musk ha hecho esa votación a través de Twitter, donde básicamente pues, se le daba un poco el poder a los usuarios para que decidieran sobre su futuro, si querían que continuara como consejero delegado en Twitter o no. Finalmente, la mayoría ha votado que se marche, que abandone el puesto de consejero delegado. Él dijo ayer que iba a cumplir con lo que votaran los usuarios. Finalmente, la votación, como digo, ha salido pues a favor de que abandone su puesto, y yo no sé si esto puede ser un revulsivo un poco para Tesla, porque desde que Elon Musk es dueño de Twitter, lo cierto es que la acción se ha desplomado y muchos creen que bueno, es porque quizá ha dejado de prestar tanta atención a Tesla, se ha enfocado demasiado en Twitter. No sé si vosotros consideráis que este hecho puede hacer que de nuevo pues las acciones de Tesla vuelvan a brillar un poquito. Bueno, de hecho ha habido incluso iniciativas de inversores privados a nivel judicial, ¿no? Para reclamar más atención efectivamente de Elon Musk en cuanto a la gestión diaria de Tesla en detrimento de Twitter. Al final, pues no debería de ser un elemento si realmente se plasma y hace caso a esa encuesta, que está todavía por ver, no debería ser más que un elemento pues, que tuviera una reacción meramente coyuntural y temporal, porque bueno, el problema de Tesla o el problema, o si queremos indicarlo, pues bueno, la casuística de Tesla no creo que sea exclusivamente porque Elon Musk no preste más o menos atención, sino bueno, porque por el modelo de negocio, por las perspectivas que pueda haber de recesión. No olvidemos que China, que es uno de los más destacados clientes, pues está atravesando por ciertos problemas, ¿no? De ralentización económica, todavía no ha llegado a un aperturismo total. Ese tipo de noticias, en caso de que se plasmara efectivamente por la retirada de las restricciones frente al COVID, ese tipo de noticias sí que podría impactar más en un valor como Tesla que algo pues, bueno, que yo creo que finalmente no es tan importante. Si nos atenemos al gráfico, además, que os estoy compartiendo, pues está en una zona peligrosa, porque en el momento en que perdía los niveles de mayo de 2021, los $185 por acción, pues ya no hay referencias válidas hasta pues bueno, bastante más abajo, y ahora mismo lo que está intentando mantener es su correspondiente media de 200 sesiones, pero si consiguiera perderla pues al cierre semanal o incluso perder niveles de en torno a $150, pues sí que podría pues acelerar el movimiento bajista que tiene desde que no fue capaz de superar los 300 hace unos meses. Bueno, pues ahí en ese gráfico podemos ver muy bien efectivamente la caída que lleva Tesla, y por análisis técnico pues está en esa zona clave a punto de perder esa media de 200 sesiones, así que tendremos que seguir desde luego muy pendientes a esa cotización de Tesla. José Luis Herrera, analista en Banco Vic España, muchísimas gracias como siempre y que pases muy buena tarde. Igualmente, un placer. Gracias. Y nosotros pues hoy nos enfocamos en Tesla, en bancos centrales, pero sobre todo en lo que ocurre en Bruselas.